Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Santo Espíritu. Danos revelación. ¿Puedes poner tu mano en tu oído, por favor? El Espíritu Santo va a cavar tu oído. Santo Espíritu, cava nuestro oído. Abre nuestro oído. Haznos entender. Edifícanos esta mañana. Ministranos. Pon colirio en nuestros ojos. Oramos por nuestros ojos. Pon colirio en nuestros ojos. Que podamos ver tu palabra. Como tú dices, miren la palabra. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos. Haznos entender tu camino. Espíritu Santo, ayúdame. Soy tan incapaz de enseñar. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú tienes la capacidad de enseñar. Yo reconozco mi total inutilidad para poder enseñar tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Estamos estudiando lo que se llama la oikonomía. ¿Podemos repetir, por favor, conmigo? Oikonomía. Estábamos hablando de la oikonomía, que es la economía de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas. Economía es lo que uno hace. La economía de Dios es lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Y tenemos que entender cómo Dios hace, porque si no entendemos cómo Dios hace las cosas, no vamos a poder andar con Él. Tristemente, a veces los cristianos gastan su vida en lugares donde Dios no quiere que gasten. Hay una parábola, la parábola del tesoro. Dice que el hombre encontró un tesoro en un campo y compró el campo para obtener el tesoro. Obtuvo el campo y obtuvo el tesoro. Pero hay campos que no tienen tesoro. No queremos encontrarnos en un campo sin tesoro, porque Dios quiere el tesoro y el campo. Para entender el tesoro y el campo debemos entender cómo Dios obra, cómo Dios camina, cuál es la forma de obrar de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando. Y uno de los requisitos para que Dios pueda hacer y tú puedas tener el derecho de recibir, porque puedes tener algo y no disfrutar de ello. Digamos que tu tío millonario te da un cheque por $1.000.000 y tú estás en la pobreza y nunca cambias tu cheque. ¿De qué te sirve tu cheque? Puedes decir, soy millonario a todo el mundo, y no te sirvió para nada. Tú necesitas ir y obtener aquello para recibir lo que tienes que recibir. Ya el Señor está insistiendo en que les cuente. Y he contado esta historia muchas veces, pero debe haber alguno que no ha escuchado. Mis abuelos eran italianos. Y tenía un tío, don Felipe Nanetti, un tío muy pudiente, muy rico, de muchos recursos en Italia. Y era un hombre si te leo el documento te sorprendería el nivel de riqueza que tenía este hombre. Y este hombre tenía un sobrino favorito que era mi papá. Y este hombre, antes de fallecer, escribió su voluntad, ¿no? Escribió lo que él quería que se haga, su testamento. Tengo el testamento, y en el testamento la mayoría de los bienes pasaban a mi padre, y era harta cosa. Y eso tenía que ser cobrado, tenía que seguirse un formulismo legal, y ese dinero iba a pasar a mano de los herederos. Y en su testamento el señor Felipe Nanetti pone y dice, el que va a repartir la herencia, porque así decía la ley, tienes que nombrar a alguien para que reparta la herencia, va a ser el señor Giovanni Nanetti.
Entonces, la condición para recibir aquella riqueza era ir a Italia y que el señor Giovanni Nanetti se presente y él se le entregue los bienes y él distribuya los bienes. Cuando llegó la hora de repartir los bienes, estoy hablando de don Giovanni Nanetti, no apareció, nunca apareció. Y hasta el día de hoy no ha aparecido. Así que esos bienes no pudieron ser repartidos. ¿Y de qué me sirve a mí tener el testamento? ¿O a mi padre de qué le servía ser el principal heredero o yo tener el testamento si no podía disfrutar de aquello? Si yo no podía recibir aquello. Entonces, Dios quiere que recibamos aquello que Él tiene para nosotros. Amén. Y créeme, es mucho más alto de lo que piensas. Es mucho más abundante de lo que Dios tiene para ti. Para ti. Pero si tú no sabes ir y traerlo, nunca lo vas a obtener. Y cuando te vayas a la eternidad, te vas a enterar de todo lo que podías haber traído. Entonces, si no entendemos lo que Dios hace, no podemos traer lo que Dios tiene para nosotros. Si no entiendes cómo Dios hace, nunca vas a poder traer aquello que es para ti, que está allá. Hay para allá mucho más de lo que piensas y puedes obtenerlo, pero si no entiendes cómo Dios obra, los principios de Dios, jamás vas a poder ir y cobrar tu cheque. En la economía de Dios, en cómo Dios hace, y tienes que aprender cómo Dios hace para aprender a ir a traer. Estaba hablando con mi pastor y mi pastor me dice, todo está listo, solamente que no estamos entendiendo cómo traerlo. Y este es el gran problema. Todo está listo para ti, pero no estamos entendiendo cómo traerlo, no estamos entendiendo algunas de las claves. Y es por eso que estamos hablando de este asunto. Para mí, hoy día lo que voy a hablar es uno de los asuntos más importantes, y es que Dios, para obrar, para darte lo que es tuyo, necesita templo. ¿Qué necesita Dios? Necesita templo. ¿Qué necesita Dios? Templo. Pero Él necesita el templo verdadero. ¿Qué necesita Dios? El templo verdadero. Una cosa es templo y otra cosa es el templo verdadero. Este lugar tú le puedes llamar de templo, pero no es el templo para Dios. Este no es el templo para Dios. El templo verdadero tiene derechos que ningún otro lugar en los cielos y en la tierra tienen. Y si tú aprendes a entender, aprendes a caminar en el concepto del templo verdadero, vas a poder obtener lo que es para ti. Mi único deseo es que obtengas lo que Dios tiene para ti, porque tiene altísimo en sus términos. Cuando Él dice que nos va a bendecir y nos va a dar medida apretada, porque Él para bendecir nos aprieta y remece, mueve la cosa para que no haya nada, que no haya espacio, lleno. Esa es la bendición de Dios para ti, pero que en muchos casos se queda allí, porque no entendemos el concepto del templo. El que entiende el concepto del templo entiende los derechos del templo. Y cuando entiendes los derechos del templo, estos te habilitan para recibir lo que está allí. ¿Has entendido hasta ahí? ¿Puedes entender hasta ahí? ¿Está bien? Porque si no está bien, le llamamos a la pastora para que predique. Ella es la mejor predicadora de la casa. La historia del templo es larga, complicada, y no vamos a entrar a toda la historia porque nos vamos a perder en detalles. Pero, ¿dónde comenzó la historia del templo? Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios habló con Israel y les dijo así: en el lugar que yo elija, van a edificar, van a venir y van a traer sus ofrendas, se van a reunir, van a subir hasta 7 veces al año
Lo obligatorio era subir 3 veces. Van a subir y van a tener fiesta conmigo, van a celebrar conmigo. Dios le gusta la fiesta. Dios es Dios de fiesta. Y le dice, van a subir al lugar que yo voy a elegir. Van a separar sus diezmos, van a separar sus ofrendas en su habitación, y cuando llegue el tiempo van a subir al lugar que yo voy a escoger. Entonces Israel entró, las tribus se comenzaron a vivir en sus lugares, y nadie sabía dónde era el lugar. Y todos oraban y buscaban a Dios para que Dios les indique dónde es el lugar. Y pasaron 20 años, y pasaron 50 años, y pasaron 100 años, y pasaron 200 años, y pasaron 300 años, y pasaron 400 años, y el rey David estaba reinando ya. Y no se sabía dónde era el lugar del templo, dónde iba a ser el centro de adoración. Nadie sabía. Entonces David está reinando, y puedes leer en Primera Crónicas 2, puedes leer después, no vamos a leer ahora porque es largo, 21, Primera Crónicas 21, para que puedas entender un poquito. El libro de Crónicas es un libro muy especial, porque el libro de Crónicas es el relato de la vida de los reyes, Pero ya existía el libro de los reyes, que es el libro de Reyes. Entonces el libro de Reyes se había perdido. Y escribieron un nuevo libro para que no perder la historia, que es el libro de Crónicas. Y en el libro de Crónicas añadieron algunas cosas que el Espíritu Santo les mandó añadir, que son muy importantes. Las dos son las mismas historias, Reyes y Crónicas. Pero Crónicas tiene palabras y frases añadidas. Entonces David reinaba, y David se le ocurre hacer un censo. Un censo porque quería, por todo lo que señala allá, por todo lo que se ve allá, quería gloriarse en todo lo que Dios les había dado. Él quería buscar la gloria para ver cuán grande soy. Y Dios no le agradaban los censos. Él sabía que a Dios no le agradaban los censos. Para gloriarse uno. Y llama a David al hombre más carnal del reino, a Joab. Un asesino, un carnal asesino terrible. Y le dice: Joab, quiero que vayas y cuentes cuántos son. Y Joab le dice: no haga esto, mi señor. Va a pecar delante del Señor. Y David le dice: no, tienes que hacer. Y ahí relata cómo David puede más. Y Joab, a pesar de ser tan carnal, le dice: no hagas esto. Y así hicieron el censo. Y cuando hacen el censo, viene el profeta de Dios y le dice: David, Dios está molesto contigo. Y David dice: he pecado contra Dios. El profeta le dice: tienes que escoger 3 cosas. 3 meses en manos de tus enemigos. ¿Qué más le dice? ¿Cómo es el detalle? La peste, o 3 días en las manos del Señor. Y David dice: caiga yo en las manos del Señor, no caiga en las manos de los hombres, porque los hombres no saben tener misericordia. Entonces escoge caer en las manos del Señor. Y Dios, molesto, envía un ángel, y el ángel empieza a hacer destrucción en medio de Israel. Y el ángel era un ángel gigante con su espada. Y estaban en Jerusalén y todo el mundo ve al ángel y empieza a escapar y correr. 3 años de hambre. 3 meses en manos de tus enemigos, 3 años de hambre, o 3 días en las manos del Señor. Amén. Bueno, viene el ángel. Imagínate, el ángel era gigante y
dice que había un lugar que se llamaba, había una era. Una era es el lugar donde se avienta el trigo. El trigo se lo cosecha, se tira al viento, el viento sopla y cae el grano y se separa la paja del grano. Y en esta era la era de Ornán Jebuseo, y ahí Crónicas añade, y Ornán trillaba el trigo. Ornán estaba trillando mientras el ángel estaba ahí matando, y el Señor le dice, anda a la era y ofrece sacrificio. Llega a la era y Ornán le dice David, voy a ofrecer sacrificio. Y Ornán le dice, toma todo lo que quieras, te lo doy, es para ti, los bueyes, todo lo doy para ti de gratis. Y David dice, no voy a ofrecer algo que no me cueste al Señor. Y David compra la era y ofrece sacrificio en una era, en un lugar del trigo, en un lugar donde el trigo se lo limpiaba y después se lo molía y se hacía harina. Mira la figura. Cristo ha sido molido totalmente como el trigo, y nosotros somos llamados a perder nuestra identidad y ser pan para las naciones. Entonces ofrece sacrificio y Dios le responde por fuego y acepta el sacrificio. Y David, al ver esto, dice, aquí va a ser el templo. Y David tiene la revelación, aquí va a ser el templo. Entonces David dice, voy a edificarle casa para el nombre del Señor. ¿Cómo voy a hacer casa para él si los cielos de los cielos no pueden contenerle? Le voy a hacer casa para su nombre. Vamos a poner su nombre allá. Entonces decide edificar una casa para el Señor. El problema es que David empieza a almacenar material para hacer la casa y recoge cantidades, oro, plata, piedras preciosas. Y Dios le dice, tú no me vas a edificar casa. Yo te he pedido que me edifiques casa, le dice el Señor. Yo he vivido siempre en carpas. Y tú no me vas a edificar casa porque has derramado mucha sangre. Tu hijo me va a edificar casa. Salomón es el que edifica el templo en 7 años y lo forra de oro por dentro y por fuera. El templo estaba forrado de oro. Estaba en el centro de Jerusalén, en una era, en un lugar elevado, en el centro de Jerusalén. El sol del desierto batía al templo y toda la ciudad se veía dorada. Y llamaban a Jerusalén de la ciudad dorada. Hasta el día de hoy tiene este nombre, porque el sol reflejaba en el templo, en el oro. Era el lugar para conocer a Dios. Era el lugar donde Dios quería que enseñen sus caminos. Era el lugar donde Dios quería que las naciones vengan a orar. Era una figura para manifestar el verdadero templo. Vamos a abrir en 1 Crónicas 28. Puedes leer la historia del templo, es fascinante la historia del templo. Tendríamos que estar meses hablando sobre el templo. 1 Crónicas 28:3. David está diciendo, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Le dice a David, David, no vas a edificar. Tu hijo, el hijo de paz, Jesús es el hijo de paz, va a edificar el templo. Tu hijo va a edificar el templo. Creo que tenemos que leer un poco para ubicarnos, Silvita. Pastora, ayúdame. ¿Qué haría yo sin la pastora? Estaría más perdido que 1 Crónicas 29.
para que veamos cuánta cosa David reunió. Primera Crónicas 29. ¿De dónde? ¿Del 1? ¿Sí? Desde el 1. ¿Me dices? Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedra de ónice, piedras preciosas, negras, de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada. Cada talento pesa 34 kilos, para que tengamos la idea. 7,000 talentos de plata, 3,000 talentos de oro, 7,000 de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. El templo era lujosísimo. Las piedras las traían de las canteras, y en la cantera preparaban las piedras. No se oía, dice, cuando se edificaba el templo, no se oía martillo ni cincel en el templo. Es igual que el Espíritu, en silencio, porque todas las piedras las traían preparadas. Estaban preparando las piedras en la cantera y mandaron unas piedras que no cabían en ningún lugar, y los edificadores desecharon la piedra que habían mandado, porque la piedra, ¿dónde encaja esta piedra? No encaja en ningún lugar. Entonces la desecharon. Cuando estaban por terminar el templo, había lo que se llamaba la piedra angular. Esta piedra sujetaba todo el templo, ataba todo el templo. Y cuando se dieron cuenta que la piedra que habían desechado había sido la piedra angular, Jesús dice: yo soy la piedra angular, la piedra que los constructores desecharon. Entonces, cuando colocaban las piedras, fundían oro. Colocaban una piedra, fundían oro, y la otra colocaban encima, y con el oro pegaban las piedras. Luego forraron de madera riquísima, y encima forraron con oro toda la casa. Era una casa. Entonces los israelitas eran orgullosos de su templo. El templo para ellos era la casa de Dios. Era el lugar más maravilloso que había. No había edificio como ese en toda la faz de la tierra. Dios moraba allá. Era el lugar temible. Cuando inauguraron el lugar, cayó el Espíritu Santo, se llenó de humo y nadie podía ministrar. Fue la gloria de Dios, fue aquello un asunto. Y ellos empezaron a amar el templo. Pero poco a poco comenzó a entrar la idolatría al templo, y empezaron a quemar incienso a los ídolos en el templo, y empezaron a hacer abominaciones en el templo, y las abominaciones eran terribles, y la gloria del Señor se fue del templo, y los israelitas pensaban: Dios jamás va a destruir su casa.
Cuando estaban rodeados por los ejércitos babilónicos, los israelitas, Babilonia decidió darles espacio para que salgan de Jerusalén antes de entrar. Y los israelitas de los pueblos vecinos, en vez de salir de Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, los de los pueblos vecinos se metían dentro de Jerusalén porque decían, jamás Dios va a destruir la casa. El templo era el orgullo de Israel. Mira conmigo en Ezequiel 24. Si no entiendes el templo verdadero, no vas a entender tus derechos. Si no entiendes tus derechos, no vas a poder ir a traer de allá lo que tiene Dios para ti. Ezequiel 24:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos. Está hablando Dios con el profeta. Porque Dios está hastiado del templo, hastiado de tanta abominación. Y Dios decide cortar el templo. Y Dios habla con el profeta y le dice, yo quito de golpe delante de tus ojos. No llores, no endeches, no lamentes, no hagas lamentación. No llores, ni corran lágrimas sobre ti. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos a tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. El profeta amaba su mujer. Era el deleite de sus ojos. Era lo más preciado que tenía. Y Dios le dice, voy a matar a tu mujer y no vas a llorar, no vas a lamentar, no te vas a poner luto, no vas a llorar, no vas a endechar, no vas a ni suspirar. No vas a ni suspirar. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová viene diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de sus ojos y el deleite de su alma y de sus hijos y de sus hijas, que dejaste caerán espada. Dios dice, así amaba mi templo, así amaba mi casa. Y mi casa se ha llenado de abominación y voy a cortarla de mi presencia. Y no voy a llorar y no voy a ni suspirar. Y Dios mata a la mujer del profeta. Qué terrible. Dios quiere templo, hermanos. Sin templo Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Sin templo tú no puedes obtener lo que puedes obtener de Él. El templo te da el derecho de obtener lo que tienes que obtener. Pero el verdadero templo, Juan 2. Versículo 18. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allá sentados. El templo antiguo que hemos hablado, que construyó Salomón, fue arrasado, fue destruido totalmente. Vino Herodes y construyó un nuevo templo, o sea, un criminal, un asesino, hace un templo para el pueblo de Dios, un templo de por lo menos 25 hectáreas. Hace el templo y aquí es donde Jesús entra y el templo se corrompe. Los sacerdotes eran sacerdotes corruptos y empiezan a hacer negocio en el templo. Las ofrendas, venía un hombre con su ovejita de
kilómetros, días de viaje. Viene con su ovejita, llega allá y el sacerdote le dice: tu oveja no sirve, tienes que comprar otra oveja. Y el sacerdote le vende la oveja. Y empiezan a cambiar dinero y empiezan a haber cambistas y empieza a entrar moneda pagana al templo. Y los cambistas empiezan a ganar mucho dinero y los sacerdotes empiezan a obtener información del pueblo y pasan la información a Roma, y los romanos con esa información empiezan a cobrar impuestos. Quiere decir, hay un contubernio entre Roma y el templo, y los sacerdotes corruptos y millonarios están allá haciéndose ricos. Y viene Jesús y viene lleno de ira, lleno de pasión por la casa del Señor. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allá sentados, haciendo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. La palabra ya templo que Jesús usa para él, él dice este templo, destruyen este templo. Hay 2 palabras para templo. Uno es el templo total, porque el templo es muy grande, tiene muchas habitaciones, tiene muchos patios, tiene muchos lugares. Tiene patio de los gentiles, tiene patio de las mujeres, tiene muchos lugares. El templo en su total, esa es la palabra que usa para Jesús, el total del templo, todo el templo. Entonces dice: yo soy todo el templo. Eso es lo que él está diciendo: yo soy todo el templo. Mateo 12. Mateo 12, 6. Les digo que uno mayor que el templo está aquí. El templo tenía sus medidas. Y en el libro de Ezequiel, cuando habla de la restauración del templo, porque después de que la gloria parte en Ezequiel, hay una restauración del templo. Se construye un nuevo templo que los judíos no entienden. Si hay algo que a un rabino le puedes preguntar y lo va a dejar, es por qué el nuevo templo es tan grande, por qué las dimensiones del nuevo templo no son conforme a las dimensiones que Dios dijo. Un templo mayor, y los judíos no entienden, y viene Jesús a decir en otras palabras: yo soy el templo mayor, yo soy el nuevo templo, yo soy mayor que todos. Él era el nuevo templo. Amén. ¿Están entendiendo? He dicho que hay 2 palabras para templo. Uno es el todo del templo y otra palabra es el lugar secreto del templo, el lugar más profundo, el lugar donde mora el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el templo mayor? ¿Quién es el templo mayor? Jesús es el templo mayor, ¿no ve? Amén. ¿Han entendido? ¿Sí o no han entendido? 2 Corintios 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el lugar santísimo. Amén. Él es el todo del templo y nosotros somos el lugar santísimo. Amén.
Nosotros somos el lugar secreto de Dios. Amén. La profundidad del Señor. Somos como iglesia el lugar santísimo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo el verdadero templo o no? En Apocalipsis 21, tienes que entender y vivir el templo verdadero aquí para obtenerlo de allá, porque Él va a venir y va a haber otro templo y se va a administrar de manera diferente, y lo que obtengas aquí, escúchame, lo que obtengas de Él aquí va a darte los derechos para obtener lo que Dios tiene en el nuevo templo. No sé si está claro. Si entendemos el templo aquí, si vivimos esta revelación, si vivimos conforme las normas del templo aquí, vamos a obtener cosas de allá, de donde Jesús está, de lugares espirituales. Vamos a obtener riqueza para nosotros. No es riqueza material, es riqueza espiritual. Vamos a obtener riqueza. Esa riqueza nos va a dar un derecho. En el nuevo templo que viene, nos va a dar el derecho de obtener lo que hay para eternidad. ¿Me has entendido o no? Amén. Si tienes la revelación del templo aquí, vas a poder obtener cosas del mundo espiritual que te van a dar derecho para obtener las cosas eternas en el nuevo templo. Amén. ¿Has entendido? Espero que hayas entendido. Si no, escucha de nuevo. Y si tienes más duda, le puedes preguntar a la pastora, después al Milo. Si no entiende el Milo, vas donde el Isaac, le preguntas al Isaac, alguno te va a resolver. Apocalipsis 21. ¿Estamos allá? Difícil de encontrar Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, de Apocalipsis. 21. ¿Estamos allá? Versículo 22. Y no vi la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva esposa, o la esposa del Cordero, perdón. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¡Aleluya! Amén. En eternidad viene un nuevo templo, pero solamente van a tener derecho de obtener lo que tiene el templo allá aquellos que han obtenido en este templo aquí. Y para obtener lo que tienes aquí, lo que tienes allá para ti aquí, tienes que entender el templo aquí. Si no, no vas a poder obtener. Amén. ¿Hemos entendido o no? Está muy complicado. Algunas de las cosas que podemos obtener. Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el templo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios va a darte un entendimiento que te va a dar la capacidad de entender las riquezas en los siglos venideros, para entender a Cristo en los siglos venideros. ¿Qué son siglos venideros? La palabra siglo venidero es eternidad. ¿Qué es la palabra siglo venidero? Dime. Eternidad. ¿Qué son los siglos venideros? No dice el siglo venidero, dice los siglos venideros. En las eternidades. En las eternidades vas a poder entender a Cristo en las eternidades. Necesitamos las eternidades para entenderlo, pero para eso necesitamos entender el templo aquí ahora, para obtener el entendimiento que nos va a abrir para ver a Cristo en las eternidades.
¿Por qué predicas tan complicado? ¿Qué crees que vas a hacer en la eternidad? ¿Tocar arpa? ¿Cantar en tu arpa en la nube 423? Ya. Vas a tocar tu arpa. 500 años mirando hacia el sol. 700 años dándole la espalda al sol. ¿Sí? No. Vas a vivir conociéndolo a Él. Vas a sumergirte en Él. Pero cuán profundo camines en el templo aquí ahora, vas a caminar en sus profundidades allá. Depende de cuán profundo camines en el templo aquí ahora, para que puedas entrar en las profundidades allá. Vamos a vivir conociéndole a Él. Aleluya. Vamos a entrar en sus profundidades. Aleluya. Efesios 1. Versículo 23. ¿Cómo comienza el versículo 23? ¿Me lo puedes leer, por favor? Dime, alguien dígame, versículo 23. ¿Qué? La cual es su cuerpo. Y el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es lo que vamos a conocer, la plenitud de Cristo. Pero si no entiendes aquí, no vas a entender nada allá. Si no abres tu entendimiento aquí, mira Juan 8. Mira Juan 8 para que entiendas un poco mejor. Juan 8. Juan 8. Ayúdame, Espíritu Santo, soy un inútil, ayúdame, por favor. Versículo 55. Está hablando Cristo sobre el Padre. Ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. El problema, esto está escrito en griego, no está escrito en español. En el griego se lee así: ustedes no ginosco, yo eida. Ustedes no ginosco, y yo eida. Ginosco quiere decir conocimiento progresivo, poco a poco. Cuando te casas, tienes ginosco, ¿no ve? Porque antes cruzaba el mar para traerte una estrella del otro extremo del mar, ¿no ve? Ahora no es capaz de irte a comprar un pan a la esquina, ¿no? ¿No ve? ¿No ve? Y tienes una revelación y empiezas a conocerlo. Pasan 30 años después y sigues conociéndolo, sigue siendo un misterio. Y entonces la mujer 30 años después tiene una revelación. Cuando tiene esa revelación se libera, porque entiende que los hombres nunca maduran. Entonces siguen siendo los niños caprichosos de siempre. Entonces dices, tengo mi niño ya tienes tu revelación, pero te han tomado 30 años de tu vida. Amén. Ginosco es nuestra vida con Dios diariamente, cuando vamos conociéndole y conociendo. Y Jesús dice, ustedes ni han empezado a conocerle, O sea que ya sabes, si piensas que tu marido va a madurar, y Jesús dice, ustedes ni han empezado a conocerle, yo he ido. ¿Qué quiere decir Eida? Yo le conozco absoluta y totalmente. Nadie le conoce como yo. Pero él usa una palabra griega que causa una gran revolución. Eida.
Los filósofos griegos que vinieron antes de Jesús, como Aristóteles y demás, decían que Eida era lo más alto, estaba reservado solamente para el conocimiento de la deidad. Nadie tenía Eida. Y todos los griegos se quedaron frustrados porque sabían que la solución a la vida, porque sabían que la respuesta a la incógnita de la vida era Eida. Y nadie tenía Eida. Entonces Jesús dice, yo tengo Eida, yo le conozco Eida. El templo, el conocimiento del templo, te va a dar la llave en Ginosco para que abras Eida. El conocimiento del templo verdadero, la revelación del templo verdadero, la vida del templo verdadero, te va a dar la llave en Ginosco para que conozcas Eida. Por eso es crucial que entiendas la vida del templo. La vida del templo. Juan 12. Juan 12. Versículo 20. Había ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Griegos, israelitas griegos, pero eran griegos. Y habían subido a adorar a la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y Galilea, y le rogaron. La palabra rogar es muy fuerte allá. Por favor, ¿qué pasó? Habían oído, hay un hombre que entiende Eida. Hay un hombre que camina en Eida. Hay un hombre que vive Eida. Y dijeron, necesitamos este hombre. Porque Eida es la respuesta para toda la humanidad. Nunca hemos llegado a Eida. Necesitamos Eida. Les rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, Grecia me quiere, voy a dar mi vida por Grecia. Voy a dar mi vida por Grecia. No es así como ustedes creen, voy a dar mi vida por Grecia. Eida es el entendimiento absoluto de Dios. El conocimiento del templo te da el derecho de recibir la llave por medio de la revelación de Ginosco para que abras en eternidad Eida. Si no, no vas a poder abrir. Si no entiendes el verdadero templo. Estamos hablando de cosas eternas. Otro derecho del templo, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con sus 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Nadie podía ver el libro. ¡Qué tragedia tener el libro sellado! Esta es la mayor tragedia para la iglesia. Cuando Dios sella el libro, cuando Dios cierra el libro y no lo abre. Cuando no entendemos la revelación del templo verdadero, Dios no abre el libro para nosotros. Dios nos tiene con un libro cerrado. Qué frustración tener un libro cerrado. No hay revelación, no hay espíritu, no hay vida, no hay su mover.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Lo que Él hace, nosotros lo recibimos, porque somos uno con Él. Él es el templo grande, nosotros somos la profundidad, y cuando caminamos en la misma revelación, recibimos lo que Él tiene. Él tiene los libros abiertos. Y nosotros podemos leer el libro abierto, porque entendemos el templo. Si no, no vamos a poder abrir el libro. Los derechos del templo son impresionantes. ¿Sabes qué hay allá para ti? ¿Sabes? ¿Sabes lo que hay allá para ti que puedes traerlo si entiendes el verdadero templo? ¿Sabes? Te voy a leer un poco solamente. Efesios 3. ¿O estamos andando como mendigos con nuestro cheque en la mano? No estoy hablando natural, estoy hablando espiritual. ¿Cómo estamos andando? ¿Tenemos las riquezas de allá o tenemos nuestro cheque y no lo hemos cobrado todavía? Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles. ¿Qué va a anunciar? ¿Podemos leer todos, por favor? El evangelio de las ¿qué? El evangelio de las ¿qué? Las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración, o economía del misterio. ¿Sabes qué son las inescrutables riquezas de Cristo? Pensá, ver, tanta riqueza que no tiene fin, tan profundo que no tiene fin. Eso está allí para ti. Eso está allí para ti. Eso está allí para ti. Las riquezas de Cristo están allá para ti. Amén. Las riquezas de Cristo están allá para ti. Pero si no tienes la revelación del templo aquí, no puedes obtener lo de allá. ¿Cuántas son las riquezas de Cristo? El misterio, la administración de la economía de Dios está allí. Pero tú necesitas entender el templo aquí, si no, no vas a obtener nunca. Y te vas a ir con el Señor y te vas a enterar: ¡ah! Eso era para mí, pero ya no lo obtuviste. Tarde. Necesitas la revelación del templo verdadero. ¿Han entendido el templo verdadero? Él y nosotros. Amén. ¿Han entendido el templo verdadero? Amén. Vamos a orar para que Dios nos revele este asunto. Padre amado, ayúdanos en tu economía. Revélanos el templo, Señor. Revélanos el verdadero templo, Señor. Tú eres el templo grande. Nosotros somos el lugar escondido de Dios. Tú eres el templo grande. Señor, haznos entender que el templo no son nuestros edificios, no son nuestras construcciones. Eres tú y nosotros. Danos la revelación, Señor, tan sencilla que nos abre las llaves para recibir aquello que tienes para nosotros. Bendice a los hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su entrada y su salida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Tengan paz. Amén.